Hola a todos, vamos a ver en este vídeo las características principales del movimiento circular y las ecuaciones que rigen algunos tipos de movimiento circular. Veremos qué magnitudes define el movimiento circular para después relacionarlas con las magnitudes del movimiento lineal y finalmente hallar las ecuaciones de dos movimientos circulares muy característicos, el uniforme y el uniformemente acelerado. Un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia. Aquí lo vemos un ejemplo, un móvil que está trazando una trayectoria circular. Es una trayectoria muy presente en algunos movimientos de la naturaleza, como puede ser la rotación de los planetas alrededor del Sol. En su mayoría es aproximadamente circular y se puede estudiar como un movimiento circular de manera aproximada. El movimiento de una carga eléctrica en un campo magnético uniforme, una carga eléctrica con cierta velocidad, y en inmensidad de aplicaciones de ingeniería y de proyectos en los que intervienen cuerpos o móviles que rotan. Empezamos a analizar las magnitudes que caracterizan el movimiento circular. La primera va a ser el ángulo rotado, es decir, el ángulo que ha girado el móvil en su trayectoria. Lo vamos a representar por esta letra griega, phi, y su unidad es el radián. ¿Qué representa? Bueno, imaginemos un móvil, vamos a hacer un poquito de zoom para verlo mejor. Un móvil que parte de esta posición aquí, y se ha desplazado al cabo de un cierto tiempo a esta otra posición. Bueno, al estar trazando una trayectoria circular, el ángulo que ha girado sobre esa circunferencia es este. Lo vamos a llamar phi, o puede ser que en otros textos encuentren otro nombre, pero eso es casi lo de menos. Y también otra magnitud que va a caracterizar el movimiento circular es el radio de giro de dicho movimiento. La siguiente magnitud que caracteriza el movimiento circular es la velocidad angular, que viene a representar la rapidez con la que cambia el ángulo rotado en el tiempo. Lo representaremos con la letra griega omega, y su unidad en el sistema internacional es un cambio de ángulo por unidad de tiempo, por tanto será radianes partido por segundo. Por la relación con el ángulo rotado las podemos establecer por analogía con el movimiento lineal. En el movimiento lineal la velocidad es igual a la derivada del espacio recorrido respecto al tiempo. En el angular diremos que la velocidad angular es la derivada del ángulo rotado respecto al tiempo. En el caso que podamos considerar un valor medio para dicha velocidad angular o que sea un movimiento con velocidad angular constante, ese valor medio de la velocidad angular vendrá dado por el ángulo rotado, variación del ángulo partido por el intervalo de tiempo para pasar de una posición a otra. Es decir, vamos a hacer un poco de zoom para repetirlo como antes, tendríamos que dividir este ángulo de aquí entre el intervalo de tiempo que tarda en pasar de la posición inicial a la final. Como tercera magnitud que caracteriza el movimiento circular tenemos la aceleración angular, que mide la rapidez con la que cambia la velocidad angular en el tiempo. La representamos con la letra griega alfa y su unidad en el sistema internacional es el radián partido por segundo cuadrado. Es decir, estamos dividiendo una velocidad angular que se mide en radianes partido por segundo entre tiempo, por tanto nos queda radianes partido por segundo cuadrado. Igual que antes, podemos definir o calcular, relacionar, mejor dicho, la aceleración angular con la velocidad angular por medio de esta fórmula. La aceleración angular es la variación o la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, y en el caso de que podamos tomar valores medios, será la aceleración angular media la variación de la velocidad angular entre la variación de tiempo. Estudiemos ahora la analogía que existe entre las magnitudes que hemos visto en los movimientos lineales, espacio recorrido, velocidad lineal y aceleración, en este tangencial, y las magnitudes angulares. Vamos a establecer una analogía entre ellas, posteriormente ver cómo están relacionadas y a partir de ahí podremos deducir de manera sencilla las ecuaciones de los movimientos circulares. En los movimientos lineales hemos trabajado fundamentalmente con tres magnitudes: el espacio recorrido,
que siempre que eran movimientos rectilíneos utilizábamos la letra X, pero que podemos utilizar la letra S también, y que su unidad es el metro. La velocidad lineal, o la velocidad de un móvil a lo largo de una determinada trayectoria, cuya unidad es el metro partido por segundo, y la aceleración tangencial, que nos medía cómo cambiaba el módulo de la velocidad en el tiempo, y cuya unidad es el metro partido por segundo cuadrado. El ángulo rotado va a ser la magnitud análoga del movimiento angular al espacio recorrido. La velocidad angular se va a corresponder por analogía con la velocidad lineal. Y la aceleración angular también tendrá el mismo papel en el movimiento angular que la aceleración tangencial lo tiene en el lineal. Para establecer la relación entre estas magnitudes lineales y angulares, imaginemos un punto de una circunferencia. Imaginemos, por ejemplo, este punto de aquí. Ese punto puede ser pues, un punto de una goma de una bicicleta que está en contacto con el suelo. Y que esa rueda empieza a girar, tal como nos dice esta flechita, nos indica esta flechita. En un instante de tiempo posterior, ese punto ya no se encontrará en esa posición, sino que se encontrará aproximadamente por aquí, es decir, está girando junto con el movimiento circular. Pues bien, lo que a nosotros nos interesa, o lo que nos va a permitir relacionar las magnitudes lineales y angulares, es que al girar una vuelta completa, es decir, cuando se encuentre ya en esta posición, el ángulo rotado, lógicamente, debe ser el de una vuelta completa, 2pi radianes, y la longitud recorrida por ese punto, que volvería a estar aquí, es igual a 2pi por r. Es decir, de alguna forma estamos deduciendo la longitud de una circunferencia. La longitud es 2pi por el radio. Pues bien, esta relación nos va a proporcionar la base para obtener la relación entre el resto de magnitudes angulares y lineales. La relación que veíamos anteriormente para la longitud de una circunferencia y el ángulo rotado, lógicamente se tiene que cumplir independientemente de que el ángulo rotado no sea exactamente la vuelta. En general, nosotros podemos decir que el espacio recorrido sobre una circunferencia, vamos a hacer un poquito de zoom, el espacio recorrido sobre una circunferencia es igual al radio del movimiento por el ángulo rotado. Esa será la primera relación entre las magnitudes lineales y angulares, y a partir de ella vamos a derivar para obtener el resto de relaciones. Estas relaciones son muy sencillas de obtener. Ya hemos dicho la primera, el espacio recorrido es igual al radio por el ángulo rotado, y en general lo que hacemos es la magnitud lineal es igual al radio por la magnitud angular análoga, es decir, la velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Y por último, la aceleración tangencial será igual al radio por la aceleración angular. Estas ecuaciones nos permiten relacionar, como ya hemos dicho, magnitudes lineales y angulares. Por ejemplo, que queremos determinar el espacio recorrido por una bicicleta y podemos conocer de alguna forma el número de vueltas que han dado sus ruedas, pues tiraremos de esta relación de aquí. El espacio recorrido es igual al radio por el ángulo rotado. O que queremos hallar, por ejemplo, la velocidad de giro de las ruedas de un vehículo y conocemos cuál es la velocidad con la que se está desplazando el vehículo, porque eso nos lo da el velocímetro. Pues la velocidad del vehículo será igual al radio por la velocidad angular de giro de su neumático. Y así podemos relacionar en cualquier movimiento circular las magnitudes lineales y las angulares. Además debemos hablar de la aceleración normal. El movimiento circular es curvilíneo y como todos los movimientos curvilíneos tienen aceleración normal. Recordemos que la aceleración normal en general viene dada por la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura del movimiento. En este caso, al ser una trayectoria circular, el radio de curvatura coincide con el radio de la trayectoria. Y si nosotros tenemos en cuenta que la velocidad, como hemos visto, que la velocidad es igual al radio por la velocidad angular, sustituyendo en esa expresión obtendremos
que la aceleración normal también la podemos expresar como el radio por la velocidad angular al cuadrado. Bien, después de esto estudiamos algunos movimientos circulares muy característicos, como pueden ser el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Cómo vamos a obtener las ecuaciones de estos movimientos? Pues por analogía con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Simplemente tenemos que recordar que el espacio recorrido es la magnitud análoga en el movimiento circular es el ángulo rotado. Tenemos velocidad lineal y su análoga en el movimiento circular, velocidad angular. Y aceleración tangencial y su análoga en el movimiento circular, aceleración angular. Lo que vamos a hacer es simplemente sustituir en las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme las magnitudes lineales por las magnitudes angulares análogas. Y así obtendremos las ecuaciones del movimiento circular uniforme y haciendo lo mismo con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la del movimiento circular uniformemente acelerado. Empezamos con el movimiento circular uniforme. Es un movimiento con una trayectoria circular y cuya velocidad de rotación es constante, por eso es uniforme. Este movimiento no tendrá aceleración angular porque tiene velocidad angular constante y por ello su aceleración tangencial es cero. No tiene aceleración tangencial. Sí tiene aceleración normal como cualquier otro movimiento curvilíneo. Las ecuaciones de dicho movimiento las obtenemos sustituyendo en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme espacio recorrido por ángulo y velocidad lineal por velocidad angular. Así nos quedaría velocidad angular constante y ángulo rotado en un determinado momento de tiempo t igual al ángulo inicial más la velocidad angular por dicho instante de tiempo. En esta gráfica vamos a hacer zoom un poquito. Indicamos, no se ve del todo claro, pero se indica que al ser un movimiento con velocidad angular constante, la aceleración tangencial es cero y la aceleración normal es módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. La aceleración normal, como siempre, apuntando al centro de curvatura del movimiento. Dos magnitudes que son importantes en el estudio de un movimiento circular uniforme son, por un lado, el periodo, que es el tiempo que tarda el móvil en completar una vuelta, es decir, para determinarlo, pues pondremos en el ángulo rotado 2π, el ángulo inicial lo tomaremos como 0, la velocidad angular tendría que ser un parámetro conocido y despejamos el tiempo. Así obtendríamos que el periodo es igual a 2π partido por la velocidad angular. Se representa con la letra T mayúscula y su unidad es un tiempo, por tanto su unidad en el sistema internacional es el segundo. Por otro lado, la frecuencia, que la frecuencia es el número de vueltas que da el móvil por segundo, es decir, una magnitud inversa al periodo. De hecho, la manera más sencilla de calcularla es como la inversa del periodo, 1 partido por el periodo. Normalmente lo representamos por la letra F minúscula, aunque también se puede representar por esta otra letra griega. Su unidad debe ser unidades inversas de tiempo, es decir, segundo a la menos 1, que es conocida esta unidad como hercio, con abreviatura H mayúscula Z. Son dos magnitudes muy importantes a la hora de estudiar cualquier movimiento circular uniforme. Por último, analizamos el movimiento circular uniformemente acelerado. Evidentemente un movimiento con una trayectoria circular, donde ahora lo que es constante es la aceleración angular, o lo que es lo mismo, la rapidez con la que cambia la velocidad angular. Tiene aceleración angular y por tanto debe tener aceleración tangencial y también tiene aceleración normal como cualquier otro movimiento curvilíneo, aunque en este caso la aceleración normal va a ir cambiando en cada instante de tiempo, ya que cambia la velocidad angular. Sus ecuaciones las obtenemos por analogía con las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde antes poníamos aceleración tangencial, ahora pondremos aceleración angular, donde poníamos velocidad lineal, pondremos velocidad angular, y donde poníamos posición, pondremos ángulo rotado. Por tanto, las ecuaciones que nos quedan son las siguientes. Aceleración angular constante
velocidad angular en un determinado instante de tiempo igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular más la aceleración angular, esto es un error, aceleración angular por tiempo. Ángulo rotado en un instante de tiempo igual al ángulo rotado inicial más velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Igualmente, analizamos un poquito las componentes intrínsecas de la aceleración en este caso. No se ve del todo claro, pero en este caso sí hay aceleración tangencial, que será igual a la aceleración angular por el radio, como hemos comentado anteriormente. La aceleración angular, como ya hemos dicho, debe ser constante. La dirección de esa aceleración tangencial tangente a la trayectoria, es decir, en cada punto tangente a la circunferencia. Y la aceleración normal, lo escribo por aquí otra vez, es igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio, o, si lo preferimos, la velocidad angular al cuadrado por el radio del movimiento. Lo único que en este movimiento, tanto la velocidad angular va cambiando porque hay aceleración angular y por tanto la aceleración normal va cambiando. Una última consideración, aunque en general no nos va a afectar en problemas de este nivel, es que hay que tener en cuenta que por convenio se suelen tomar ángulos, velocidades angulares y aceleraciones angulares positivas cuando cambian en sentido contrario al giro de las agujas del reloj. Es decir, si esta fuese la circunferencia, cuando estamos yendo en este sentido. Y negativas en el caso que avancen en sentido opuesto, como muestro en este gráfico. Es una consideración que en general no debemos hacer salvo que tengamos dos móviles trazando trayectorias circulares en sentidos opuestos. Si no, pues en general no es necesario este análisis. Bueno, espero que se haya entendido y que sirva como base para el estudio de situaciones donde un móvil tenga movimiento circular. Un saludo a todos.